Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del programa Vamos, somos chilenos, junto a Cristóbal Leinbock y a Martín, y ya recordaré el apellido, pero, perdón, tengo que desembarazarme de un pequeño tema que tengo en el teléfono. Ya, ahora sí. Bien, ¿cómo estás? Martín, Cristóbal, gusto de saludarlos, ¿qué tal? Feliz año nuevo para ustedes, primer programa del año 2026. Así es, con mucho ánimo, feliz año también para todos los auditores. Aquí estamos, listos para comenzar. Sí, por aquí todo bien también, comenzando el año como se ve y feliz de estar aquí otra vez con ustedes como siempre. Ok, les pregunto a ustedes dos y en ustedes encarno a todos los que nos están escuchando a esta hora, ¿carretearon para el año nuevo o no? ¿O No, fue yo no, tranquilo? no en familia tranquilo, sí, en casa. Ya, ¿lo mismo tú, Cristóbal? Sí, no, por aquí también en familia, tranquilito. Me fui a la cama tempranito. Bueno, hicieron bien, ¿ah? Porque un tema que me gustaría, para tratarlo aparte, ¿ah? Para un programa completo, que podríamos titular Los borrachos de Año Nuevo. La cantidad de accidentes de tránsito, borrachos y drogados, ¿ah? La cantidad de accidentes de tránsito que hubo en la noche, especialmente durante la madrugada, ya incluso a las 8 de la mañana, 9 de la mañana del día primero, fue impresionante. La cobertura de los medios, los que salen temprano a reportar este tipo de fenómenos, la verdad es que en algún minuto eh, llamaba la atención los sorprendidos que se encontraban quienes relataban estos hechos, porque eran muchos, una enorme cantidad, de lo cual después se termina tirando todo bajo la alfombra. Yo les quería comentar que ahí en el Paseo Yugoslavo de la ciudad de Valparaíso, lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es una situación que yo diría, es inaceptable, ¿ah? Es un desborde, un desmande, un, ¿cómo les diría? Un acabo de mundo, una sensación de que hay personas que no se congregan con ánimo celebratorio, sino que con el deseo de borrarse desde el inicio, de 0 a 1000, sin escala, no, donde la ebriedad no es el resultado de una conversación paulatina que se va dando, de un encuentro, sino que hay que partir la noche ebrio, partir borrado. Y el resultado se expresa en las condiciones miserables en que queda ese lugar, que es prácticamente secuestrado por una horda. ¿Qué opinión les merece a ustedes lo que está ocurriendo con este tipo de cosas, digamos? Parece que Chile ni siquiera tiene mucha capacidad para celebrar. Se confunde la celebración con que quede la grande, digamos. Sí, es verdad eso, se ha normalizado un poco, creo yo, y bueno, el chileno siempre ha sido bueno para el trago, pero más aún ahora los jóvenes, en cierta medida también, y los vemos los viernes después, en la noche, después de las discotecas, todos ebrios, o los sábados, y ahora en Año Nuevo más aún. Eh, Mm. con días de celebración, lo mismo que pasa para el 18, la semana completa tomando, así que Sí, no hay mucha conciencia en eso. Y bueno, sí. yo concuerdo eh, bastante con Martín también y con usted, Yubero, de que claro, existe como una cultura del chileno donde al parecer realmente, claro, hay gente que pareciese que no tuviese el ánimo de celebrar, sino que simplemente ocupan estas celebraciones como Año Nuevo, como Navidad, como una excusa, como un pretexto, claro, para salir a borrarse, para salir, incluso gente que se aprovecha o consecuencia del alcohol termina siendo desmanes, lo mismo que suele pasar todos los años en fiestas patrias. Entonces, Mm. claro, también es un poco la cultura del chileno y como dice Martín, también de los jóvenes. Hoy en día, al final tenemos las redes sociales, tenemos TikTok, ya no está esta cultura tan meritocrática, a lo mejor del esfuerzo, la conciencia, la responsabilidad como lo había antes. Entonces, esta cultura que se está alimentando ahora mismo yo creo que es uno de los factores que también impulsa, bueno, nos impulsa como sociedad a que pasen este tipo de cosas.
Yo veo una pulsión de muerte, ¿saben? Hay algo que a veces se apodera de las sociedades. Incluso podríamos tratar de establecer algún grado de conexión entre este tipo de fenómenos, que son fenómenos muy complejos. Estamos hablando de personas que bajo los efectos de la droga y el alcohol realizan conductas que son barbáricas, ¿ah? Son cosas que cuesta entender cómo, o sea, son niveles de degradación muy grandes, ¿ah? Yo no quiero describir acá el tipo de cosas que, por ejemplo, ahora durante la madrugada, la noche de Año Nuevo, pasaron ahí en donde yo les señalaba, en el Paseo Yugoslavo, pero que seguramente pasaron en otros lugares donde se congregan grandes aglomeraciones y se entregan a una especie de orgía de todo punto de vista. Eh, pero yo veo una pulsión de muerte y lo conecto incluso con lo que pasó en Chile en 2019. Hay algo barbárico, ¿ah? Como cultura. Hay una especie de desespiritualización del mundo, ¿ah? No, porque no puede haber algo más espiritual que una celebración. Y la ebriedad no niega lo celebratorio ni lo espiritual. En las tradiciones del chamanismo, por ejemplo, las personas pueden, a través del el trance inducido mediante la ingesta de determinados tipos de productos, drogas, aspirar a una cierta elevación interior. ¿Mm? O sea, una cosa no niega a la otra, pero aquí estamos hablando de el alcohol y la droga utilizadas con el propósito de borrarse, de anularse, una pequeña muerte dentro de esta pobre vida, por decirlo así. Y es decir, hay una carencia total de espíritu, ¿ah? Es todo barbárico. Eh, e insisto, hay una cierta conexión con estos saqueadores, con estos vandalizadores, profanadores del 2019, que también era una cosa brutal, digamos, ¿ah? Una cosa barbárica, una desespiritualización del mundo, eh, una pulsión de muerte finalmente. Es un poco como decía Pier Paolo Pasolini cuando él hablaba del fascismo, Pier Paolo Pasolini, en los 70, ¿ah? Como una triada indisoluble entre tener, poseer y destruir. Tener para poseer y luego para descartar o destruir, que se aplicaba al mundo, al mundo de las cosas y también a las relaciones interpersonales. Yo empiezo a utilizar al otro, me sirvo del otro, no estoy en un encuentro con el otro. Y es propio de una cultura del descarte, es propio de una cultura donde se ha vaciado por completo el espíritu de este mundo. Y eso es una barbaridad. Bueno, si tiene alguna opinión, No, temas súper denso, pero que vale la pena tocar. Se puede ligar a muchas cosas, pero bueno, yo creo que partiendo de la pulsión de muerte, que usted tiene mucha razón, Yubero, al final, ¿qué es la pulsión de muerte si no es un impulso hacia la destrucción, la agresión y una tendencia hacia un estado inorgánico que al final es la muerte? Porque digamos que cuando uno se emborracha y comienza a tener este tipo de conductas, no es que nos acerque mucho a preservar nuestra propia vida. así Entonces, es. desde luego me parece que es un problema y a mí me gustaría ir más quizás. Ya. Sí, entonces, claro, cuando la mayoría de personas no tienen acceso a un sistema de salud digna, que generalmente suele ser el sistema de salud pública, no tienen acceso, están las listas de espera, hay falta de profesionales. Entonces, a la mayoría de personas, el chileno promedio, la única opción que le queda es acceder al sistema privado, pero claro, no todos tienen los recursos, porque el sistema privado en salud mental aún es muy caro. Y no ha habido un incentivo siquiera por parte del Estado a solventar estas problemáticas. Entonces, si sumamos, claro, esta pulsión de muerte evidente, el auge en los accidentes, en el alcoholismo en los jóvenes, sin un acompañamiento o un fortalecimiento de la salud mental por parte del Estado, para mí lo que nos queda es esto. Y estamos viendo los resultados y no sé qué opinará Martín, no sé qué opinará usted, Lluvero, pero desde luego me parece bastante preocupante. Martín Álvarez, te habíamos perdido. Adelante, por favor, ¿alguna opinión? Aquí estoy. Sí, concuerdo igual con Cristóbal, esta sensación de que los jóvenes no se cuidan, se exponen, viven el riesgo. Uno sabe que quizás por ser joven está esa adrenalina o ese querer de llegar al límite,
y hacer cosas sin pensarlo, pero no está esa cultura, esa conciencia de cuidarse y pensar en el otro al actuar. Bueno, es verdad. Esta es una reflexión que da para mucho. Yo, por razones de tiempo, la voy a tener que dejar hasta acá, pero bueno, téngase presente, hay temas con la salud mental, hay temas con la época que estamos viviendo, con ciertos valores que predominan o antivalores que predominan, en fin. Quiero que nos centremos, por favor, en dos temas en lo que nos va a quedar de programa. Uno, el llamado a las movilizaciones del PC, algo que veníamos prefigurando, comentando ya desde el año pasado, y el otro tema que es este acuerdo, esta fusión Codelco SQM, que ha dado origen a una nueva empresa que es Nova Andino Litio, que ya tiene un primer directorio y cuyo primer presidente es nada más ni nada menos que don Máximo Pacheco. Entonces, quisiera partir con ustedes conversando sobre el llamado a las movilizaciones del PC y todo lo que esto implica. Abra los fuegos, don Martín, si le parece. Bueno, bueno, lo habíamos conversado antes, este tema, lo veníamos diciendo ya desde el año pasado, y que el PC y la izquierda radical con el Frente Amplio ya están llamando a movilizarse, a organizarse, lo estamos viendo hace un par de días, antes del 2026, 30 de diciembre por ahí, vimos a Ucamau, si no me equivoco, estar ahí Ucamapu, irrumpiendo en la Alameda. Así Ucamapu. es. Sí, siendo que la misma dirigente trabaja en el gobierno, ganando aproximadamente 3 millones de pesos. Ex Dori del González, perdón, partido Dori González, Dori Dori. González. Sí. Así que ya lo estamos viendo, va a ser un año complejo. Yo creo que van a haber movilizaciones desde marzo. Yo creo que la del 8 de marzo va a ser bastante significativa y el mismo 11 de marzo vamos a tener movilizaciones. Vamos a esperar que este próximo gobierno tenga la capacidad de poder controlar bien eso y poder aplicar la ley. Sí. Cristóbal, Y bueno, lo mismo que Martín, yo creo definitivamente que van a volver a salir a las calles, van a intentar eh, que este gobierno pueda gobernar lo menos posible. Al final ya lo veníamos incluso desde antes. Declaraciones como Pamela Giles diciendo de que si Kast salía le daría la vida imposible al presidente, ya era la antesala de lo que podía pasar después. Ahora, durante la última semana ya hemos visto llamados a las movilizaciones, el mismo Víctor Chanfrau, centro de alumnos del Instituto Nacional, si no me equivoco, Iracy Hasler hace poco creo que se pasó por ahí, la ex alcaldesa de Santiago, ahora electa diputada, entonces me parece que allá vamos, también han habido muchos incendios últimamente y a mí yo no creo que sea casualidad que justo después de que salga gas comiencen al tiro a haber incendios en Santiago y en distintas partes de Chile, entonces me parece que estoy en la antesala de lo que pudiese pasar un poco más adelante. bueno, sin ánimo de ser, no hay que ser paranoico, pero es verdad que uno tiene que levantar las alertas sobre ciertas cosas. Ahora, yo creo que aquí tenemos que establecer una distinción. Movilizarse per se no es un problema. Y efectivamente, cuando alguien en abstracto dice, pero si la movilización es propia de una sociedad democrática, es cierto eso. Aquí el matiz, y esto yo es lo que creo que nosotros también tenemos que poner ojo, el matiz es que estamos hablando de un gobierno que aún no asume y hay una, entre comillas, oposición que está anunciando movilizaciones como para generar un amedrentamiento en el gobierno. Es decir, pobre de ti que quieras llevar adelante lo que le has prometido al pueblo, que es lo que en definitiva eso es lo que le permitió ganar a José Antonio Caz. José Antonio Caz es presidente porque tenía una agenda que fue conocida de los chilenos y punto. Y la gran mayoría votó por él. Ahora, tener una oposición que antes que este gobierno asuma, sin haber tomado todavía una sola decisión ejecutiva, tenga que enfrentarse con movilizaciones cuyo único propósito sería, pobre de ti que te atrevas, aún teniendo los votos en el Congreso, para llevar adelante el programa en tal o cual sentido. Eso es lo que yo creo que está detrás tácitamente
en este llamado a movilizaciones. Es decir, es profundamente antidemocrático y, y fascista en el sentido histórico, porque el fascismo histórico, en el sentido tal como existió en la Italia fascista, era un movimiento que, entre otras cosas, tenía un pie en las instituciones, igual como se dice ahora, un pie en la calle y un pie en el Congreso, era un pie en las instituciones y un pie en la calle. Si no podía dentro de las instituciones, el fascismo italiano calentaba las calles con la fuerza de sus camisas negras. Eso hacían. Es decir, o la- aunque no tenga los votos, aunque el Parlamento me pase por arriba, yo saco, hago lo que yo quiero igual. Y me parece que eso es lo reprochable en este caso. No sé qué les parece. Sí, totalmente de acuerdo con usted y me parece ahí, concuerdo en lo que es antidemocrático de la izquierda. Porque, como decía usted, no hay problema con movilizarse siempre y cuando tenga los permisos, la marcha sea aprobada por la delegación presidencial, cosa que sabemos que probablemente no pase, que no hagan ese papeleo, por así decirlo. Porque el que inscribe la marcha tiene que hacerse responsable por todo lo que pasa ahí, ¿cierto? Si no me equivoco. Lógico. No se van a arriesgar a eso, claramente. Así que lo vamos a ver. Yo creo que ya desde los próximos meses, cómo actúa esta izquierda radical, que tiene diferencias, por ejemplo, con los partidos más de centro izquierda, que no están de acuerdo y han criticado el llamado a movilizarse del Partido Comunista y el Frente Amplio. Así es, así es. Cristóbal, Y no, yo creo lo mismo, incluso yo creo que, bueno, la historia siempre se repite. Al final vimos cómo la izquierda llegó al poder por un estallido delictual que quemaron Chile, es decir, ellos se conocen estos mecanismos de cómo usar la violencia como estrategia política para conseguir sus propios fines y lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Entonces para mí la historia siempre se repite y me parece también que lo vamos a volver a ver. así es. Hay encuestas, ¿ah? Hay encuestas que han salido a propósito de esto que estamos conversando nosotros. Black and White, que viene en un medio que la comenta, menciona que el 72% de los chilenos está en absoluto desacuerdo con este llamado a movilizaciones y que hay un sentimiento de mucha impotencia y rabia frente a este llamado. Es decir, esto, ojo, esto puede augurar fenómenos complejos. Cuando existe un determinado sector de la sociedad que asusa sectores del mundo civil para que salgan a bloquear, obstaculizar, desestabilizar a un gobierno, lo que suele ocurrir es que aparecen sectores del mundo civil afines al gobierno que lo salen a defender en la calle. Y ese es un riesgo que está latente en todo esto. Porque así como está el PC llamando a movilizar, ¿a quién está llamando? A sus huestes, pues. Si no son la mayoría de los chilenos los que están ahí. Serán todos los gremios que están cooptados por el PC, que cada día están más desprestigiados. Léase colegio de profesores. ¿Cómo los profesores se pueden sentir interpelados por gallos tan irresponsables como eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no lo entiendo. Y sé positivamente que hay una gran mayoría de profesores que no se sienten interpelados por el colegio de profesores. Pero también va a estar el colegio médico, que están divididos. ¿Ah? Ahí el gremio médico está completamente dividido. Hay un cierto sector que sí está, digamos, por una cosa histórica, ve con buenos ojos la labor del colegio, o sea que es importante la colegiatura, pero hay un conjunto no menor de médicos que están hasta acá, sobre todo con lo que han sido las gestiones de los últimos presidentes del colegio, cooptado por el PC, lo mismo la Confusam, etcétera. Bueno, pero son ciertos grupos que tampoco son mayoritarios, que no son hoy día representativos, como lo fueron en el pasado, y frente a eso, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que efectivamente grupos afines a este nuevo gobierno, ya cabreados por todo lo que dicen las encuestas, que aumenta la sensación de rabia e impotencia frente a estos fenómenos,
decían, ¿sabes qué más? Nosotros vamos a ir a la calle a defender al gobierno. ¿Usted cree que lleguemos a eso? Porque hemos visto Mira, históricamente que la derecha no sale mucho a las calles. ha pasado. Tú hablas de la historia, ha No, pasado. pero historia reciente, después de No, la la... historia reciente no había pasado, pero es que estamos viviendo momentos distintos. Si lo que pasó el 2019 tampoco había pasado. Pero yo noto un Sí, proyecto muy grande y hay mucha rabia. Rabia por esta ausencia de orden público, por esta, esta actitud, yo diría, que no es de fair play. Entonces, no, mira, estos son los momentos en que la responsabilidad es la que debe primar. Y este tipo de llamados que hace el Partido Comunista, yo creo que ellos no pueden decir que ignoran las consecuencias de lo que están haciendo. O sea, yo parto de una premisa, el Partido Comunista quiere que eso ocurra. Estoy seguro que es así. Quieren desestabilizar, a ellos les interesa meter calentar todo lo que se pueda, excitar todo lo que se pueda, agitar todo lo agitable. ¿Para qué? Para volver a ocupar un cargo. Porque nadie podría pensar que este es el método para que este país sea un país mejor. Si alguien cree eso, es un redomado imbécil o habla muy mal en otros términos de él, palabras que yo no podría ya emplear acá, porque esto es un programa para toda la familia, ¿me entienden ustedes? Entonces, no, yo de verdad, Martín, te lo digo de fondo de mi corazón, yo creo que quienes hacen este llamado saben perfectamente lo que pueden ser capaces de generar. Chile mira, Chile hoy día yo creo que tiene la necesidad de recuperar orden público, está en todas las encuestas, y que la economía se recupere. Acaba de salir el último IMASEC del mes de noviembre de 2025, muy por debajo de lo que eran las expectativas del mercado. La economía está en un freno importante. O sea, el mercado esperaba 2%, 2% de IMASEC, positivo, y fue 1,2. Eso para que lo sepan. Entonces, hay un desengaño, hay un tema complejo desde el punto de vista de las expectativas en el ámbito de la economía. Se viene complejo también, por lo tanto, para el gobierno, que tiene la misión de levantar la economía, por un lado, eh, y hacerse cargo de las promesas de campaña, fundamentalmente orden público, temas migratorios. ¿Ah? Entonces, en ese escenario, bueno, la cosa uno espera que se enriele dentro de las instituciones, pero uno ya está viendo que hay una oposición que lo que no quiere es que las instituciones funcionen. sí, no, completamente. Entonces, creo que no puedo estar más de acuerdo en lo que usted dice y sobre todo teniendo en consideración de que este Partido Comunista y todo, yo creo, concuerdo precisamente que saben absolutamente lo que saben lo que están haciendo. No por nada tienen tomados los centros de estudiantes, los sindicatos, los gremios, la federación en la universidad y intentan tomarse todo espacio público que pueden, porque saben que ahí pueden ejercer poder y mientras más concentren el poder, después van a poder ir avanzar hacia donde ellos quieren, que al final siempre termina en totalitarismo. El comunismo, donde lo veamos, termina siendo totalitario y precisamente así empieza, con la expansión del Estado y haciéndose de la mayor cantidad de espacios públicos que puedan. Entonces, Sí. desde luego es preocupante, quizás a lo mejor personas como nosotros debiésemos estar más involucrados en el debate público, pero claro, ahí no sé cómo podríamos hacerlo tal vez. Bueno, lo más importante en el caso de ustedes, tienen que seguir estudiando, tienen que formarse bien y echarle para adelante. Y nada más, tener decisión, tener algún sentido de querer aportar, saber qué es lo que tienen que aportar. Pero bueno, nos está apurando el tiempo para este primer bloque. Eh, Así que vamos a dejar esta conversación interrumpida. A nuestros auditores les decimos no se vayan porque ya volvemos rápidamente para continuar con este Vamos Somos Chilenos del día de hoy. Así que Martín, Cristóbal, vamos y volvemos. Bien amigos, ya estamos de vuelta para la segunda parte del programa del día de hoy junto a Martín Álvarez y Cristóbal Leinbach. Y vamos a entrar en un tema que habíamos anunciado en la primera parte, que nos habla de un tema de fondo. La noticia que hemos conocido es
el surgimiento de un nuevo coloso de la industria de la minería que es Novo Andino Litio. Este es un resultado de la fusión de SQM, ese gran monstruo que herencia del pinochetismo, digamos, en las manos de Julio Ponce Lerú, el yernísimo, como se le solía llamar, y Codelco. Un negocio que podría significar para el país una recaudación adicional de más de 14.000 millones de dólares en los próximos años. 14.000 millones de dólares no es poca plata, es un tema que había que considerar. Pero este es un negocio que ha sido muy criticado, ¿m? Por varias razones. Y la crítica viene a poner fundamentalmente la pregunta en algo que este mismo gobierno, que ahora saca pecho con esto, de alguna manera lo declaró. ¿Cuál es la relación entre en los negocios, las rentabilidades económicas y la política? ¿Prima la economía sobre la política tiene límites que están por encima del negocio, y este gobierno declamaba, cacareaba que sí, pues. De hecho, ellos partieron diciendo que era tan importante la dimensión política. Sí, algo ahí, como decía don Rodrigo, el tema de la fusión de Sokimich con Codelco y el nombramiento de el director, si no me equivoco, don Máximo Pacheco, Así el es. mismo que ganaba, el mismo que ganaba 40 millones en Codelco. ¿Será el mismo sueldo o será el doble ahora que son dos empresas? Bueno, capaz que sea el doble, no sabemos, no sabemos. Pero mira, si no hay plata por medio, las cosas no se hacen, eso lo sabemos. Ahora, la cuestión es esta, yo se lo pregunto a ustedes, o sea, la crítica que se está haciendo a esto al día de hoy es, este mismo gobierno que declamaba que la política es más importante que los negocios, un negocio por muy bueno que sea no puede pasar por encima de ciertas consideraciones. Y aquí se está terminando por consolidar un negocio entre la principal empresa que tiene Chile hoy día, la principal del mundo de la minería, que es Codelco, con el yerno de Augusto Pinochet, sin que haya habido un camino alternativo de haber hecho una licitación, que es lo que también se dijo. ¿Por qué no hacer una licitación con que vengan empresas, hagámoslo de la manera más transparente? Entonces, bueno, quisiera conocer, por supuesto, las opiniones de ustedes, Martín Cristóbal, sobre este tema, tanto sobre este negocio propiamente tal, ¿es bueno para el país? Y después un análisis un poquito más de fondo también, las relaciones entre el negocios y la política. La política está arrodillada frente al mundo de la economía, viene esto desde hace rato, es inevitable, en fin. Comenten, por favor. Sí, primero que todo yo creo que es un avance para el país, pero también me llama la atención el hecho de que no se haya realizado una licitación, fue como directo a Sokimich, y eso hace pensar algunas cosas. Probablemente haya habido algo de por medio y se haya llegado a un trato privado para que esto quedara así. No sabemos, estamos especulando, pero me llama la atención eso. Hubiera sido mucho más transparente y quizás mejor para Chile. Hubieran habido más ofertas, si hubieran habido más empresas para poder hacer esta fusión de Codelco, Sokimich y poder trabajar este nuevo recurso que es el litio. Mm. Cristóbal, antes que hables, ¿por qué estos acuerdos siempre se hacen entre Pascua y Año Nuevo? ¿Qué te parece a ti? Oh, curioso, curioso. No, no lo había pensado de esa forma. Mm. Bueno, algo de eso hay. Bueno, por favor, te escuchamos. Sí, bueno, ahora pensándolo un poquito más, quizás pueda ser el tema de los bonos, de los aguinaldos que tanto le gustan a los de Codelco. Eh, pero bueno, a mí, yo creo que desde luego todo lo que sea un aporte económico para el país es bueno siempre y cuando no se roben las plata.
sin embargo, o se utilicen bien los fondos. Al final, Codelco no deja de ser una empresa estatal. Y sin embargo, ya hemos visto cómo manejan los fondos, sueldos estratosféricos, vuelos en primera clase, bonos por 13 15 millones de pesos, todos asegurados, forrados con sueldazos a costa de plata de los chilenos. Entonces no sé qué tan positivo puede llegar a ser porque parte de esta nueva alianza que se va a hacer, que por supuesto no pasó por el Congreso, que para mí sí debería haber pasado porque estamos hablando de un recurso nacional que es el litio, del cual es de todos los chilenos. Entonces, no sé qué tan positivo puede ser porque el pacto es de que SQM va a seguir haciéndose cargo del litio, pero que Codelco va a ir progresivamente eh, tomando el control de este mineral para poder explotarlo y al final, bueno, Codelco es una empresa estatal sujeta al poder político, entonces desde ese punto de vista no me parece muy positivo Pero y incluso un poco preocupante. asumamos una cosa, asumamos que económicamente hablando este es un buen acuerdo, que esta nueva empresa, Nova Andino, litio, podría llegar a tener una participación importante del mercado mundial, en el mercado mundial, y que evidentemente esto va a traer, va a generar mayores utilidades, mayor, sí, mayor cantidad de dinero circulando dentro del país, lo que no viene mal. Pero estamos hablando de un acuerdo con la empresa que corrompió todo el sistema político chileno. Y se supone que el estallido, entre otras, era por el malestar, la rabia que había habido contra todo esto. Para que terminen los que fueron los guaripolas, los de la conducción de todo este simulacro, en un abrazo con esta gente. De eso estamos hablando acá. Ese es el tema de fondo acá. Por eso, mira, las cosas se hacen entre Pascua y Año Nuevo cuando se busca que pasen piola, por si acaso, si es que no lo sabías, querido Cristóbal. Todo lo que se hace entre Pascua y Año Nuevo es para que pase piola, cuando la gente está en otra. Pero en realidad esto tiene ribetes escandalosos, porque va contra la línea de flotación del discurso de lo que estructuró a estos canallas. No hay otras palabras, perdónenme, yo no tengo otra palabra. Se validó, se legitimó la violencia de 2019 porque se decía que la gente estaba harta de esta componenda y de los mismos corruptos y que había el abuso. Y terminan en un acuerdo con la empresa que corrompió a todos los políticos de Chile, no importando el color. Y es verdad, yo también en realidad me cuestiono por qué no se hizo una licitación, porque esto se hizo así, pudiendo venir, o acaso este era un negocio que no habría resultado atractivo para cuántas empresas fuera de Chile. Habría ¿Le sido más, irán no, a, más digno, ¿no? ¿Ah? le irán a perdonar esto a Gabriel Boric, el Partido Comunista Es, y la es que, izquierda radical de negociar con el yerno de Pinochet? no sé, mira, yo te digo, este gallo que hemos tenido en la presidencia de la República, este fulano, le han tratado con guante blanco desde que llegó. Eh, De- se- Su arribo al poder fue ridículo, fue lamentable, y sin embargo los medios lo trataban con una secuencia increíble, muy distinto al trato que desde ya le están dando los medios a José Antonio Caz. No sé si lo han notado. O sea, Totalmente distinto. a la más mínima cosa que ocurre, ¡ay! ¡Ay, cuidado! La derecha se divide. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Aquí se volvieron quisquillosos y todo, las badulacadas que hacía este personaje, miraron todos para otro lado durante estos 4 años. Entonces, yo no sé, mira, Boric es casi un inimputable a esta altura, porque lo tratan como tal. No lo sacan a la pizarra a explicar absolutamente nada. Ahora, el futuro, la proyección que pueda tener él como figura, eso está por verse. Yo te digo, en un país mínimamente normal, un- una persona de ese calibre, con las cosas que dijo versus lo que hizo,
no podría volver a ser presidente. Difícilmente, pero estamos en Chile. Es el tema, Sí, está yo muy... creo que- y disculpa Martín, pero a pesar de eso yo he visto mucha gente en redes sociales, a pesar de todo esto, defendiendo a Boric. Es por eso. Pero ahora, las razones de por qué Boric ha tenido un 30% inamovible, hay un trabajo muy interesante que hizo Pablo Ortúzar, un libro de él que se llama Sueños de Cartón, donde expone una tesis, digamos. ¿Ah? Efectivamente, él muestra que la coalición Frente Amplista tomó a un determinado sector que es el público de los universitarios y de los profesionales que tienen título pero están sin trabajo, los profesionales frustrados, por decirlo así, como su gran público electoral. ¿M? Apuesta a ello y de hecho levanta el tema del CAE cada vez que vienen las elecciones y eso le permite mantener probablemente ese 30% inamovible, haga lo que haga. ¿Ah? Juega un poco con las expectativas de, o sea, no es que al gobierno le haya importado la educación, no le interesa la educación. Y eso hay buenas razones para decirlo, entre otras que ha puesto todos los mayores recursos en el ámbito de la educación universitaria, lo que va en contra de todo lo que recomiendan los especialistas. Si tú quieres mejorar la educación, tienes que meter la mayor cantidad de recursos en el ámbito del pregrado, en el ámbito preescolar y en los primeros niveles de la educación escolar. Ahí es donde está el problema. Y acá la plata es para universidad, 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 porque ahí está el público cautivo de una generación a la que en realidad nunca le importó la educación, porque hacer gárgaras con el tema es una cosa. Y de alguna manera ahí hay una falla estructural que ellos detectaron, el tema de la inflación de los títulos universitarios. O sea, y la inflación no solamente de los títulos universitarios, yo diría también de las certificaciones escolares. Y eso nos va a llevar al último tema que me gustaría abordar con ustedes dentro de el día de hoy. ¿Ah? Pero bueno, es un temazo este de SQM Codelco, porque bajo el negocio se muestra la enorme hipocresía que existe en Chile, que de alguna manera, miren, esta es mi teoría personal, pero yo tengo la impresión de que en Chile nunca hemos ido en serio en nada. Esto es como lo que fue el hipismo en los 60. En Chile llegó el movimiento hippie llegó a Chile, pero ¿cómo eran los hippies en Chile? Eran de fin de semana, ¿no? Y el día lunes era gente muy correcta, se ponía la corbata, pero el fin de semana me desordeno. Es un hippie de los dientes para afuera, por decirlo así. El hippismo era un modo de vida, en su origen. ¿Ah? Entonces, Chile es igual, hippie de fin de semana para todo. En Chile se declama una cosa y se hace otra. No vamos en serio, no vamos en serio. Es un simulacro de alguna manera. Es como que hacemos como que nos transformamos en Clint Eastwood, digamos, mientras alguien nos lo permita, digamos. Ciencia que en algún minuto alguien nos va a decir, ya cabrito, se acabó, ¿ah? Entonces no es serio esto. Bueno, en fin, así somos. Sí, Oye, perdón, dígame. sí, no, que me parece que por eso siempre vamos derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Sí, es que a No veces yo existe, me no pregunto, ¿qué existe como una sentido tiene todo? continuidad. ¿Mm? Creo que jamás existió como una continuidad. Siempre es como estamos constantemente cambiando. Nunca hay como un patrón definido, al menos acá en el chileno. No, hay un patrón definido, hay uno que lo dijo eh, Nicanor Parra. La derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas. ¿Y hay algo de eso? Ya, bueno, en fin. Es que de noche en Chile todos los gatos son del mismo color, po. Por eso yo les digo, de verdad, de pronto hay algo un poco, hay un simulacro aquí, en medio de todo esto. Hay algo que no sé, no termina de cuajar. Bueno, hay un tema. ¿A ustedes les suena una señorita llamada Catherine Moana Birbalsingh? No, ¿Embajadora en Australia? ¿O no? no señor. Ah, Catherine Birbalsingh es la fundadora
de un proyecto llamado Micaela Community School en el Reino Unido. Y ella está revolucionando la educación del Reino Unido proponiendo una vuelta atrás. Ella, contra toda la crítica progre, o sea, la han tratado de boicotear, ustedes no tienen idea cuánto, y contra toda la crítica progre, valiéndose de las facilidades para fundar proyectos educativos alternativos, decidió crear una escuela para los sectores más vulnerables del Reino Unido. Este es el Micaela Community School. Muchos inmigrantes van ahí y el sello de su educación es rigor, disciplina férrea eh, y la promoción de cierto tipo de virtudes o valores, como el agradecimiento, y donde el profesor juega un rol central dentro del proceso educativo. Se acaba esto de que el profesor aprende del alumno. Eso está completamente fuera de lugar ahí no hay que ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes. No, el profesor es el que dirige el proceso educativo. ¿Cuál es el resultado de esto? Porque de esto se trata, resultados. Los alumnos de la Micaela Community School hoy día están compitiendo con los planteles más exclusivos del mundo privado del Reino Unido y sus alumnos están en este minuto siendo aceptados en las mejores universidades del Reino Unido, para despecho del mundo progre. Y lo que ella la motivó es que dice, la educación está rota en el Reino Unido, fruto de una ideologización estúpida que apartó la educación de lo que eran los diques esenciales, como la autoridad en el aula, la emulación del alumno hacia el profesor, como elementos fundamentales en la tarea de transmisión de información, de conocimiento, y en una formación o en una educación integral. Entonces, a propósito cayendo de Sí, manera vertiginosa. ¿Mm? Entonces me gustaría, ¿qué les parece a ustedes esta Catherine Birbalsingh? me parece bastante interesante a mí. Y ahí demuestra que cuando las cosas se quieren hacer bien y con un propósito, se pueden hacer. Cuando no se ocupa la ideología de por medio y queremos el bien de los jóvenes, de los niños, para que tengan una educación mejor, se pueden hacer las cosas bien. A diferencia de en Chile que se ha jugado con eso, se han abanderado ciertos sectores con el tema de educación y hemos visto los resultados ahora. Así tal cual. Cristóbal, por favor. Y a mí me parece sumamente positivo, me parece en cierta forma una luz en Gran Bretaña en este abismo de oscuridad progre que está viendo en el mundo y sobre todo en Gran Bretaña, porque Gran Bretaña es un país tomado por la izquierda y me parece que estos resultados retratan claramente el programa No Outsiders que se impulsó en 2019 en Gran Bretaña, que era el que introducía la educación sexual en los colegios junto con todos estos valores progresistas como la inclusión, la diversidad y todo esto que no me parece mal, pero sí la perspectiva con la que abordaban en los colegios era sumamente negativa. Entonces me parece un rayito de luz en esta oscuridad y ojalá que se sigan implementando más medidas como esta y quizás, ¿por qué no algún día quizás verlo en Chile y ver cómo funciona? Porque me parece que aquí también hace falta recuperar todo esto como lo son los valores de la meritocracia, la gratitud, todo esto en los colegios, sobre todo porque estamos viendo muchos problemas en educación aquí también. Entonces eso, Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros estamos viendo problemas gravísimos en este minuto. Yo creo que es urgente contar con gente que venga a proponer un enfoque como ese, porque lo que se ha hecho en Chile es una barbaridad. 80% de los que egresan del colegio, de la educación media en Chile, tienen problemas graves de comprensión de la realidad. No entienden lo que leen, no están capacitados para hacer una operatoria simple en el ámbito de las matemáticas. Estamos hablando entonces de que salen en posesión de un certificado que no acredita nada. Y ustedes han de saber
que esa es la razón por la cual hay economistas, creo que esto lo hemos hablado durante el año pasado, como Oscar Landerreche, que se ha paseado por distintos lugares de nuestro país hablando de que hoy día el centro de la política educacional va a tener que colocarse en completar, sin que la gente se sienta ofendida, completar el proceso de aprendizaje de los adultos, lo que llaman ciúticamente re-skilling. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un problema en Chile que se está rompiendo esa ecuación clásica de que a mayor inversión, mayor empleo, dado que las principales inversiones que se han hecho en el país, que son dentro del ámbito de la minería, están reclutando a sus trabajadores fuera de Chile, dado que hoy día tenemos una mano de obra que está incapacitada para comprender un manual de instrucciones de mediana complejidad. Entonces, tenemos un problema en Houston. Claro que tenemos un problema. Entonces, ¿de qué nos sirve la inversión si ya no tenemos un material humano que está en muy malas condiciones para poder hacernos cargo? Por eso que es fundamental hacer esta inversión. Esta inversión en educación, volviendo un poco a la vieja tradición. eh, Así que bueno, se los dejo, no sé si quieren hacer algún comentario adicional sobre este tema, Martín, Cristóbal. Sí, es complejo y me surge la duda si el próximo gobierno va a poder, si van a estar las condiciones para poder avanzar en materia de educación, al menos el primer año o quizás ya desde el segundo vamos a ver avance en ese tema, porque con este traspaso de las municipalidades al SLEP, por lo menos en la educación básica, media, yo creo que se está viendo complicado. No sé si eso se va a frenar Ok. o se va a hacer cambios. Hemos visto ahora este mes muchos despidos de profesores en los colegios municipales debido a este cambio al SLEP y ya asociaciones se están organizando ya para marzo empezar el tema de las movilizaciones. Y en base a eso, si va a estar complejo el tema ahí, quizás va a ser aún más difícil poder avanzar en el tema que dice usted de básicamente ayudar a los adultos a mejorar algunas habilidades para poder trabajar en el mundo ahora en el 2026. Completamente de acuerdo, ¿ah? Cristóbal, completamente de Sí, acuerdo, ¿ah? completamente de acuerdo. De momento a mí se me va ocurriendo que, porque claro, el panorama está tan complejo de si efectivamente se van a poder realizar estos cambios o no, que a mí se me va ocurriendo que la única solución que puede haber quizás sea tener que poner simplemente mano dura, porque si se pone mano blanda vamos a seguir como hemos seguido durante los últimos 4 años. Se me va ocurriendo, no sé, por ejemplo, Bukele en El Salvador ha tenido que llegar a poner mano dura y el gobierno presentó un endurecimiento en las reglas de conducta en los estudiantes de El Salvador. Ahora hasta hace poco hicieron una alianza con el magnate Elon Musk para modernizar la educación. Entonces yo creo que quizás podríamos ir por ahí tal vez. No, no se me ocurre más qué podríamos hacer ahí. No sé, Rodrigo, quizás qué se le ocurre a usted que Solo podamos hacer. decirles que, solo decirles que para avanzar en todos estos ámbitos se requiere un cierto clima, un clima que hoy día parece que no está dentro del país. Es decir, los países avanzan, pueden tomar decisiones sabiendo que toda decisión implica ir a sacrificar algo. O sea, no podemos volver, mira, no podemos seguir con esta idea de que no es posible reprobar un alumno, que el alumno no puede tener que volver a ser el segundo medio. O sea, el profesor requiere tener la herramienta de poder reprobar, los establecimientos educacionales requieren eso. Y el otro problema que no hemos hablado es que hemos generado, ¿cómo hemos logrado, estos genios, un modelo educacional en donde los profesores son agredidos por los apoderados, los alumnos agreden a los profesores y los alumnos se agreden entre sí? O sea, tenemos dos elementos en la educación que habrá que trabajar, que son la violencia y la ignorancia. Están haciendo, o sea, hoy día tenemos un sistema educacional que parece que está contribuyendo a empeorar y no a mejorar las cosas. Y eso es algo muy grave. Si no están los climas políticos para alcanzar
ciertos acuerdos y por el contrario vamos a tener un clima a partir de marzo donde vamos a tener a todos los gremios en la calle y cualquier cosa que el gobierno quiera plantear va a tener como respuesta barricadas en las calles, no hay ninguna posibilidad de avanzar, por Cristóbal, ninguna. Así que eso el tiempo lo dirá, viene una escena compleja, estamos llegando al final, así que les quiero dejar la palabra, Martín, Cristóbal, para que puedan decir sus últimas reflexiones y ya nos vamos despidiendo. Sí, agradecer nuevamente, como siempre, la invitación a la radio, a poder conversar un poco de lo que está pasando en nuestro país, en el mundo. Y nada más que desearle un muy feliz año a todos los auditores y a ustedes como panelistas. Bueno, ok, Cristóbal. Sí, por mi parte también agradecer como siempre este espacio para poder conversar sobre la actualidad. Creo que es muy importante y sobre todo que nos sigan sintonizando para que sigan pudiendo conocer todas estas noticias, todo lo que pasa políticamente a nivel nacional y eso por mi parte. Bueno amigos, yo además de agradecer a Martín, Cristóbal y al equipo de Vamos Somos Chilenos, les quiero dar las gracias a ustedes, desearles un feliz año 2026. Están pasando cosas en el país, tenemos que estar alerta, vamos a estar analizando, así que sigan sintonizándonos que ya nos vemos dentro de una semana más para continuar con esta conversación. Así que un abrazo para todos, Vamos Somos Chilenos.